Solución al problema 12.39 del libro de Alonso y Fin volumen 1 Mecánica, capítulo Movimiento oscilatorio. Problema. Encontrar la ecuación de la trayectoria del movimiento resultante, de la combinación de dos movimientos armónicos simples perpendiculares, cuyas ecuaciones son x, igual a 4 por seno de omega t, y y, igual a 3 por seno de omega t, más alfa, cuando alfa es igual a 0, cuando es igual a pi entre 2, y cuando es igual a pi. Hacer un gráfico de la trayectoria de la partícula para cada caso, y señalar el sentido en el cual viaja la partícula. Datos. Se parte de los dos movimientos armónicos simples perpendiculares cuyas ecuaciones son x y y. Solución. De la primera ecuación, se obtiene que seno de omega t, es igual a x entre 4. De la segunda ecuación se obtiene que seno de omega t, más alfa, es igual a y entre 3. Pero, de acuerdo a la identidad trigonométrica, seno de omega t, más alfa, es igual a seno de omega t, por coseno de alfa, más coseno de omega t, por seno de alfa. Sustituyendo se obtiene que y entre 3, es igual a x entre 4, por coseno de alfa, más coseno de omega t, por seno de alfa. De la primera ecuación, se obtiene que la velocidad de x, es igual a la derivada de su posición en x, respecto al tiempo, que resulta ser igual a 4 omega, por coseno de omega t. De la segunda ecuación, se obtiene que la velocidad de y, es igual a la derivada de su posición en y, respecto al tiempo, que resulta ser igual a 3 omega, por coseno de omega t, más alfa. Inciso A. Si alfa es igual a 0, entonces se obtiene que seno de alfa es igual a 0, y coseno de alfa es igual a 1. Sustituyendo en la ecuación previa, se deduce que x entre 4, es igual a y entre 3. Que resulta en que y, es igual a 3/4 de x. Lo que implica que es una recta, con pendiente positiva, de 3/4. Y los componentes de velocidades, en x, es igual a 4 omega coseno de omega t, y en y, es igual a 3 omega coseno de omega t. Como es una recta, tanto la velocidad en x, como en y, pueden tomar valores positivos y negativos. El componente coseno de omega t, se mueve en el rango de -1 a 1. Es decir, que la velocidad mínima en x es de -4 omega, y la máxima es de -4 omega, cuando t es igual a 0. Lo mismo ocurre para la velocidad en y, de -3 a 3. Y alcanzan su valor mínimo y máximo al mismo tiempo. Cuando alfa es igual a 0, para realizar el gráfico de la trayectoria de la partícula y señalar el sentido en el cual viaja la partícula, se construyeron las gráficas en R. Se supone a omega igual a 1, es decir, que la partícula completa solo una vuelta. A la izquierda, se muestra el comportamiento de la primera ecuación, x, igual a 4 seno de omega t. Nótese que inicia en 0, en pi entre 2 alcanza su valor máximo de 4, en pi es 0, en 3/4 de pi, alcanza su valor mínimo de 4, para alcanzar nuevamente el valor de 0, cuando completa la vuelta en 2pi. Situación similar para la segunda ecuación de movimiento, y, que tiene un comportamiento similar a x, pero alcanza su valor máximo en 3, y mínimo en -3, y que se muestra en la gráfica de en medio. A la derecha, se grafican el comportamiento de la posición x y y de la partícula. Se muestra la oscilación. La partícula inicia en el origen y se desplaza con una pendiente de 3/4, para alcanzar su valor máximo en x igual a 4, y y igual a 3, para regresar al origen nuevamente, cuando t es igual a pi. La partícula se desplaza hacia abajo siguiendo al pendiente de -3/4, para alcanzar sus valores mínimos en x y y, cuando t es igual a 3 medios de pi,
y regresar al origen con una pendiente positiva de 3/4, cuando t es igual a 2pi. Y el ciclo se repite. Inciso B. Si alfa es igual a pi entre 2, entonces se obtiene que seno de alfa es igual a 1, y coseno de alfa es igual a 0. Sustituyendo en la primera ecuación de movimiento, se obtiene que el cuadrado de x, entre el cuadrado de 4, es igual al cuadrado del seno de omega t. Y en la segunda ecuación de movimiento, se obtiene que el cuadrado de y, entre el cuadrado de 3, es igual al cuadrado de coseno de omega t. Por otra parte, la identidad trigonométrica indica que el cuadrado de seno de omega t, más el cuadrado de coseno de omega t, es igual a 1, se obtiene que el cuadrado de x entre el cuadrado de 4, más el cuadrado de y, entre el cuadrado de 3, es igual a 1. ¿Qué es la ecuación de una elipse? Entonces, la partícula se mueve describiendo la trayectoria de una elipse. Para conocer el sentido, se calcula la velocidad en x, que es igual a la derivada de la posición en x, respecto al tiempo, que resulta ser igual a 4 omega por coseno de omega t. Como coseno de omega t, varía en el intervalo de -1 a 1, entonces la velocidad máxima en x, es de 4 omega, y la mínima de -4 omega, y esto ocurre cuando el tiempo es igual a 0 o a 2pi, respectivamente. Y es igual a 0, cuando t, es igual a pi entre 2 y cuando es igual a 3/4 de pi. De la segunda ecuación, se obtiene que la velocidad en y, es igual a 3 omega, por coseno de omega t más pi entre 2. De la misma manera, la velocidad mínima es de -3 omega, y la máxima de 3 omega, cuando t es igual a -pi entre 2 omega, y cuando t es igual a 3/2 de pi entre omega, respectivamente. ¿Qué son las características de la trayectoria elíptica de la partícula, que se mueve en el sentido de las agujas del reloj? Cuando alfa es igual a pi entre 2, en la gráfica de la izquierda, se muestra la ecuación de movimiento en x. En la gráfica de en medio se muestra la segunda ecuación de movimiento que describe su posición en y. Y en la gráfica a la derecha, se aprecia la trayectoria elíptica de la partícula en el sentido de las agujas del reloj. Es una elipse, aunque parezca círculo, el detalle es que el eje vertical es más grande que el horizontal, pero mantienen la misma graduación de -4 a +4. Inciso C. Ahora cuando alfa es igual a pi, se obtiene que seno de alfa es igual a 0 y coseno de alfa es igual a -1. ¿De dónde se obtiene? Al sustituir estos datos y despejando, y, es igual a -3/4 de x. Es una línea de pendiente igual a -3/4. Es similar al inciso A, pero aquí la pendiente es negativa. Como es una recta, tanto la velocidad en x, como en y, pueden tomar valores positivos y negativos. El componente coseno de omega t, se mueve en el rango de -1 a 1. Es decir, que la velocidad mínima en x es de -4 omega, y la máxima es de -4 omega, cuando t es igual a 0. Lo mismo ocurre para la velocidad en y, pero al revés del inciso A. Cuando alfa es igual a pi, en la gráfica de la izquierda, se muestra la primera ecuación de movimiento en x. En la de en medio, se muestra la segunda ecuación de movimiento en y. Y en la derecha, la trayectoria de la partícula, cuando completa una vuelta. Cuando alfa es igual a 0, se cae en el primer caso, o en el inciso A. Cuando alfa se va incrementando, la trayectoria original de la partícula a la izquierda, se va abriendo, para describir una elipse que se muestra en la gráfica de en medio, que se va enderezando hasta formar la elipse simétrica a los ejes x y y, cuando pi es igual a pi entre 2. Si se va incrementando, la elipse cambia de inclinación hasta formar una diagonal, como en el caso del inciso C. Por último,
En los comentarios, se incluye el código para su reproducción algunas gráficas en R. Cualquier duda escribe en los comentarios. Suscríbete y presiona manita arriba.